Recording in progress. Okay. Mi querido amigo, saludos a Antofagasta, saludos a Viña del Mar y desde aquí la Patagonia Aysén, Carlos Cantero, ex senador, gran político intelectual, y Carlos Verdugo, filósofo, académico, pensante y gran maestro para mí, como también ha sido Carlos Cantero. Hoy día quiero partir directamente largando un HIMARS, o poetería súper inteligente. Perdone quizás mi infantilismo, perdone quizás mis garabatos, porque hoy día todos tenemos el derecho a ser TOC o tener síndrome de Tourette o ser depresivo y tener altos cargos. Entonces, los que tienen altos cargos tienen ese derecho y nadie le dice nada, porque están hoy día, ¿no es cierto?, hacen la vista gorda, y yo que soy un simple, común y corriente ciudadano, puedo decir 2 o 3 veces más, voy a tratar de no expresarme de esta forma. Pero hoy día quiero usar un poquito metáfora. Tenemos un conductor ebrio y drogado que conduce un vehículo con fallas en el motor y en claro deterioro, y el parabrisas frisado, aparte de que los frenos no funcionan. Y ¿sabe? Los vecinos ven cómo está manejando junto con su familia dentro del auto, pero la mayoría no hace nada. Espera que algo pase, ¿ya? Que el borracho conduzca el país hasta el 2025. Cómo va mirando, cómo va destrozando todo a su paso, porque así es la democracia, dejar que las cosas pasen. Tema: inmigrantes descontrolados, incoherencia, disonancia cognitiva, gobierno adolescente, soberbia extrema, nuevos términos, inopia, ¿ya? Gestión económica mediocre, repartija de cargos, proyectos rechazados como diputados en forma previa, ahora son auspiciados por las mismas personas que los rechazaban. Un gobierno amarrado a una ficción constitucional, una mitomanía extrema, un proyecto revolucionario, alta incertidumbre para inversiones y para procesos sociales, una actitud paternal complaciente con ellos. Déjenlos, son jóvenes, tienen que aprender. Encuestas por el suelo, conciencia cauterizada o, entre paréntesis, carencia ética, actos reduccionistas y soluciones parche por todos lados, complaciente con los delincuentes, sueldo vitalicio para la primera línea, la continuación de guerrillas por otros medios, neogramscianismo pleno en acción, sueldos, asesores o repartija del botín, conciencia generalizada de intelectuales que vamos a un precipicio, un virus de los derechos humanos que se impone sobre la víctima, necesidad de retractarse a cada rato por los accionarios prehistóricos. Tenemos grabaciones que lo que decían hace un par de años y hoy día hacen totalmente lo contrario, ¿ya? Diálogo no existe, solo trinchera autorreferente, carencia de líderes virtuosos, de inteligencia y experiencia, una gran recesión en cierne, obsesión con su revolución a través de la Constitución, un centro y una derecha cómplice buscando cómo acomodarse, posverdad y noticias falsas o respuestas descontextualizadas. Un gran presupuesto para homenajear ideológicamente, ¿no es cierto?, a Allende durante todo el próximo año y hacer lo que le dé la gana. ¿Cómo cresta llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a toda esta causa que todos los días estamos viendo que se está repitiendo y nadie hace nada? Deja que las cosas pasen. Esperemos 3 años, pero van a ser 3 años que va a ser prácticamente imposible volver a levantar. Buenas tardes y perdón que sea tan directo, pero esto me tiene chato porque yo no tengo cargo político, no tengo mayor influencia para hacer, pero si tuviera haría cosas radicalmente distintas y me mojaría el potín, pero menos golpe, que es muy distinto. Buenas tardes, querido amigo. El micrófono es de ustedes. Muchas gracias. Bueno, yo creo que hay que darle la palabra al norte primero. Bueno, encantado. Claro. Bueno, tu diagnóstico es muy compartido en todo caso, Jorge, en distintos espacios, en distintas dimensiones. Yo he venido leyendo y escuchando opiniones muy similares a las tuyas, incluso en gente que normalmente es de izquierda o de centro y de izquierda, están expresando esa preocupación. Son muy pocos los que están hoy día con la miopía de que las cosas van muy bien o van relativamente bien. Así que no es sorpresa lo que tú estás planteando. Leía un artículo de un gran amigo, Jaime García Covarrubia, hace un par de días, quien hablaba del Estado fallido y
Y mira, lo que dice es bastante parecido a lo que tú señalabas, ¿eh? La justicia se simula como si hiciera justicia, aunque más bien se persiguen colectivos desde hace 50 años. La policía simula que controla y en verdad no puede controlar nada. Son palabras de Jaime, ¿eh? Los políticos simulan su rol y solo se quedan en debates inocuos. Las Fuerzas Armadas simulan que todo es normal para dedicarse a la defensa exterior, mientras la frontera es vulnerada cada día. Hay un analfabetismo de la élite que resulta completamente preocupante. Todos sabemos que la inmigración ilegal y descontrolada es la causante de mucho de lo que pasa, la delincuencia y la violencia. Sin embargo, cuando se toca el tema, la autoridad se hace que no entiende y no, en fin, sigue una larga lista. La hipocresía, dice, hace que nadie quiera quedar como discriminador o violador de derechos humanos y por eso mismo el Estado está anulado. Las autoridades se comportan de manera inepta y en definitiva la prensa tampoco hace su trabajo porque está siempre hipnotizando con la intención de aumentar simplemente el consumo de la gente de distintos productos que son los que pagan y mantienen la televisión. En resumen, Estado fallido. Y claro que estamos en un estado fallido. No cabe ninguna duda que estamos en un estado fallido. Yo en todo caso tengo un diagnóstico que es bastante complejo, pero lo voy a dejar ahí, ya hablaré sobre el diagnóstico. Ya, Carlito. Sí. Bueno, uno no puede sino estar de acuerdo, a lo mejor con algunos matices, ¿no? Donde hay situaciones más graves de todo lo que se ha denunciado que en otras, ¿no? Pero, mira, yo no quisiera repetir el diagnóstico tanto de ustedes, aunque voy a decir algunas cosas, sino lo que más me preocupa a mí es la pregunta, ¿quiénes están realmente preocupados por esto que está sucediendo? Yo le decía a Jorge unos minutos atrás que cuando yo converso con algunos maestros que están trabajando aquí en casa, ¿no? O con nuestra nana casi amiga que nos ayuda, al parecer nuestras preocupaciones son preocupaciones de un grupo, claro, que se dedica un poco a pensar, que tiene tiempo para pensar, pero la preocupación de algunas de estas personas que yo respeto está en otro lado, ¿no? Lo que a mí me confirma es que a este pequeño grupo de muestral, digamos así, siguen con el problema de los precios están muy altos, hay inflación, viene la Navidad, hay que comprar regalos para los hijos o para quien sea, están tan presionados un poco también por la vida cotidiana, pero a este nivel, ¿no? Que muchos de los temas que nosotros conversamos, ellos los sufren, pero algunas veces lo ven como, sí, esto ya ha pasado antes, o bueno, está un poco, a lo mejor, agudizado. Te digo, por ejemplo, cuando yo hablo con Julita, mi nana amiga, ¿no? Que ella me dice, no, sí, hay balacera, pero, don Carlos, siempre ha habido balacera, pero están en ciertas poblaciones que nosotros siempre sabemos, pero donde nosotros vivimos, que es un sector también de clase media o un sector que se mantiene en una cierta estabilidad económica, nosotros no sufrimos tanto eso, ¿no? Entonces, si tú le sigues diciendo, ¿no? Sobre los políticos, te van a decir lo más o menos obvio. Bueno, como dicen alguna vez, don Carlito, eso yo lo he conocido toda la vida, solamente que a veces se agudiza y a lo mejor ahora también, pero es como decir, bueno, estas cosas han pasado antes y ahora a lo mejor están pasando un poco más y de repente te dicen, sí, claro, esto por ejemplo, de la entrada aquí de
de inmigrantes, ¿no? Te dicen, claro, ahora uno donde va ve gente de cierto color, pero al mismo tiempo te dicen, bueno, pero pobre gente que tuvo que salir de sus países. Eh, eh, te digo, con lo cual solamente estoy diciendo que nuestro análisis sí tiene fuerza, es adecuado para un grupo de gente preocupada de la política con un cierto nivel de análisis como nosotros, pero no sé, corríjanme ustedes, cuando ustedes hablan con las personas fuera de este círculo, digamos así, de intelectuales, de políticos, de gente más concentrada, ¿cómo viven eso? ¿Cómo viven esta situación? Especialmente más allá de sus urgencias inmediatas. ¿Para qué voy a hablar yo ahora si la gente está embelesada con el Mundial de Fútbol también? Menos mal que Chile no está en el Mundial, pero de nuevo para mí aquí hay un desajuste entre el diagnóstico, la manera como nosotros diagnosticamos, cómo lo hace el pueblo, y qué tanto de esto que está pasando, con estos términos, les parece como muy grave o muy novedoso, porque si uno le dice, mire, los políticos no son consistentes con lo que dicen, bueno, eh, que hoy día algunos lo que vomitaron antes, hoy día, como dice incluso en la Biblia, ¿no? De los apóstatas, que el perro que volvía al vómito, ¿no? Hay gente que dice, oye, pero si esto lo vomitaban antes, sí, y ahora se lo proponen como para comer, ¿no? Bueno, eso yo lo conocí en la universidad también, ¿no? Cuando habían algunos que decían, no, mire, nosotros vamos a combatir el neoliberalismo en la universidad y cuando nosotros lleguemos acá vamos a recuperar, en ese tiempo era el 1. Ya no me acuerdo, el 1.2 del PGB histórico de los años 70, 60, 70. Cuando nosotros lleguemos vamos a recuperar. Y nunca lo recuperamos. Y cuando yo hablaba con gente de mi postura política también progresista, venía la excusa argumentativa que uno podría decir, podían haberme lo dicho antes, o eso lo decía también el antiguo régimen, que era, mira, Carlos, evidentemente que esto hay que arreglarlo, pero ¿sabes qué? Hay otras necesidades. Entonces, van a tener que esperar las universidades, ¿no? Porque, y entonces cuando uno le decía, yo una vez discutí esto con Brunner, cuando creo que yo, no sé, creo que haber sido profesor, no antes de ser decano, lo enfrenté a esto y le dije, pero escúchame, me estás hablando como hablaba el general y ese gobierno, que también, acuérdate, y yo les recordaba a ellos, en la ley de la época de educación, incluso universitaria, había un compromiso con la autonomía universitaria. Y uno dice, pero lo dicen ahí, yo leía, ¿no? Dicen que, pero parece que no la cumplen. Entonces, cuando llegó los gobiernos también más, bueno, democráticos, como te digo, tenían excusas, algunas eran valiosas, pero uno decía, pero antes condenábamos, ¿no? No, pero ¿cómo que no nos dan la plata? Ahora ustedes tienen la plata y dicen, pero es que la plata hay que distribuirla, no podemos concentrarnos acá. Para hacer la historia, tengo que focalice en eso, para hablar de mi experiencia. Ustedes estuvieron también en la universidad, pues, Carlos, Jorge. ¿Cuándo y con qué gobierno recuperamos por lo menos el 1% del PGB que se daba en la época de Frei Allende, donde llegó incluso más todavía, como un 1.6, ¿no? Nunca llegamos a menos que el gobierno militar, ¿no? Del 0.6, ya no me acuerdo, y hoy día las universidades siguen teniendo problemas de financiamiento. Entonces, sí hay aquí un problema, es más o menos agudo, es un poco más de la historia que hemos conocido de alguna manera, excepto la inmigración. Yo no sé, hablando con ustedes, diría, ¿cómo se sale de esto? ¿No? Porque si yo, lo digo así, ¿no? Si yo creyera que fuera de la democracia, que es una tentación, estas cosas se van a resolver, uno diría, bueno, la democracia es un medio, no es un fin, ¿no? Si la democracia en un momento determinado no
no le da al pueblo soberano lo que se espera a nivel de seguridad y todas las cosas, otros problemas que hay que resolver, bueno, a lo mejor hay que buscar un gobierno que tenga mayores poderes para resolver esto. Pero la historia nos ha mostrado, y con esto me callo, que esas también tentaciones de que hay otros que van a venir a arreglar esto, a mejorarlo, es complicado también, ¿no? Así que yo concuerdo contigo, Jorge y Carlos, con lo que dicen algunos columnistas. Para mí el problema es ¿qué podemos hacer, ¿no? Dentro de la democracia. ¿Qué se puede hacer dentro de la democracia? ¿No? Esto más bien parece casi un castigo de Dios, un castigo de Dios que está llegando justamente a la comunidad, al pueblo, para que diga, oye, ustedes merecen lo que votaron, lo que tienen. ¿Ya? ¿Y quién votaron? Votan por gente hipócrita que tiene esa disonancia cognitiva. Piensan una cosa, pero hacen otra, ¿ya? Y comunican otra, ¿ya? Entonces tú ves que los políticos, tú puedes conversar en privado con ellos, en privado, ¿no? Si está la cagada, ¿no? Pero públicamente no. Dejar que las instituciones funcionen, estamos tratando de hacerlo, pero por dentro están convencidos, pero públicamente no lo hacen a todo nivel. Yo trato de imaginarme al presidente, su excelencia, en la moneda, conversando, y creo que por dentro los ministros deben matarse la risa a las estupideces que debe plantearse, porque si dice estupideces en lo público, en lo privado va a ser peor, o sea, deben contenerlo, deben estar allí tranquilos, sí, se ríen, se quedan mirando, pero el tonto sigue estando allí en su fantasía. O sea, ya definitivamente yo no lo veo como malintencionado, lo veo como enfermizo. Había una película de Woody Allen, ¿ya? De Woody Allen, que hacía el papel de una persona que tenía un problema mental producto de un accidente y que realmente se mimetizaba con las condiciones, las situaciones, no tenía valores técnicos, era un nombre especial, ¿ya? Un síndrome especial. Entonces, tal como hoy día se está dando el síndrome de Tourette, de TOC, el síndrome de lo que queráis, hay que aceptarlo, ¿ya? Y tienen el derecho a ser autoridades políticas. Ese es el primer término, o sea, una hipocresía total, y podemos tener, ¿no es cierto?, al emperador, las nuevas ropas del emperador, ¿no es cierto?, que andaba en pelota, pero todos le decían, no, qué bonita la tenía, ¿no? Porque tenía una gente que lo estaba engañando, diciéndole que estaban confeccionando su vestuario con la seda más fina, que era casi translúcida, hasta que salió un niño chico, oiga, señor emperador, usted está desnudo, ¿ya? Y eso es lo que está pasando alrededor de él, porque hay plata, hay lucas y poder, ¿ya? Segundo término, la parábola de la rana, y está comprobado que es así, que nosotros como seres humanos estamos acondicionados a reaccionar solamente ante crisis grandes, ante un incendio, ante un choque, pero no ante cambios graduales. La rana, tú colocas una rana, y eso lo saben, una rana viva en un pote de agua fría, prendes, ¿no es cierto?, y pones a hervir el agua, pero a poquito, de cambio gradual, se va acostumbrando la rana y sigue nadando hasta que no se ni cuenta que está cocinada y muerta. ¿Ya? Ese es el segundo punto, o sea, la gente, cuando ya estemos metidos con la mierda hasta el cuello, recién se va a poner ¿cómo se llama?, a reaccionar y moverse creyendo que la mierda se va a convertir en mantequilla. Y el tercer punto, ¿cómo salimos de esto? Y estoy claro que aquí no puede haber intervención militar, no es función y no lo van a hacer. Pero aquí hay dos elementos clave, que el primero dudo que lo hagan, que es la acusación constitucional y destitución, que hay elementos claros. Y si quieren formular la acusación, la pueden formular como ellos quieran, ¿ya? Pero ese Congreso que está allí no les conviene, porque dice, ¿qué tal si la próxima nos toca a nosotros? Es un tema de negociación, carencia ética, moral y simplemente intereses particulares, digamos, de colectivo. Esa es una. O la otra es que simplemente la gente salga a la calle, rodee la moneda, rodee el Congreso y exija en forma democrática, con protestas, no con delincuencia, que se vaya Boric. O vamos a estar aguantando 3 años más esta desidia hasta que no nos quede nada, no quede, ¿no es cierto?, nada para o que nos vuelva a tomar 20 años para levantar.
Ese, Que te ese, puedo hacer brevemente antes de que Carlos vuelva a tomar la palabra, solamente para un diálogo, porque yo he hecho este diálogo también con otra gente y te dicen de repente lo siguiente, y que tienen también razón. En una elección democrática, Boric ganó con una cantidad extraordinaria históricamente creo que, y si no, corrígeme tú, Carlos, Frey ganó también, creo que por un 52% en un tiempo en que normalmente eso no ocurría, mayoría absoluta y un poco más. Si no estoy equivocado, un dato, que no corríjame usted, Boric estuvo así, algo parecido o un poquito más. Entonces, es el soberano que lo puso ahí. Y ahora uno podría decir, y es el soberano el que lo saca. Ok, pero si al mismo tiempo tú conversas con la gente y le dices, bueno, una acusación constitucional, y entonces tú colocas ahí en un problema al sector de la centro derecha, que cuando quisieron hacer eso con Piñera, recuerdo, una acusación constitucional, la respuesta, digamos, ¿sí?, de la centro derecha era, pero por favor respeten la decisión del pueblo, se irá en la elección como se fue Piñera. Entonces, yo lo que encuentro acá es cómo rompemos este empate de argumentos, de maniobras políticas eh, que, 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 que pasen piola, ¿no? Que no se equilibren cada vez que alguien va a usar cierta evidencia y argumentos. Yo no sé, Carlos, como Beto, tú tienes una vasta experiencia que a mí me encantaría tener política, pero dime, esto de que los políticos sean inconsistentes y que a veces lo que queman adoran y lo que adoran queman, ¿no es parte de cómo uno mantiene el poder, Carlos? En realidad, anoche yo conversaba con unos amigos sobre este punto y cuando me preguntaron qué opinas tú de la política actual, mi respuesta fue bien compleja porque lo que dije es que yo creo que hoy día no hay política. Lo que hay son intereses. Lo que hay son grupos de poder que están tratando de mantener y acumular, digamos, cuotas de poder y cuotas de beneficio. Y como el club se ha mantenido más o menos cerrado, en el fondo es como una silla giratoria. Al político le importa re poco lo que está pasando en la sociedad, eso es lo que a mí me parece. Entonces, ahí hay una situación que a mí me tiene un poco preocupado porque por esa vía se está produciendo lo que llamamos la normosis, se está normalizando todo. No, pero si esto ya ha pasado, no, pero si esto es cosa antigua, no, pero si es... Bueno, pero resulta que cada día vamos degradando. O sea, yo lo que visualizo es que el nivel de rasante con que mide el político siempre la realidad va muy por debajo de eso. Entonces, cuando yo veo que la gente dice, estamos más o menos, en realidad estamos re mal, eso es lo que está pasando. Pero por otro lado, la política no tiene hoy día mecanismo de reemplazo, no existe el mecanismo de reemplazo, no existe un mecanismo democrático de referéndum, por ejemplo. Entonces es muy complicado porque se puede institucionalizar la inestabilidad. Buen Hoy punto día la ese. inestabilidad es por incompetencia de las personas que se eligen. Y eso habla muy mal de los ciudadanos, digamos. O sea, Así es. porque la culpa no es, como dice el refrán, la culpa no es del chanchito, la culpa es de quiénes, los que dan afrecho. ¿Y quiénes son los que le dan la afrecho a los políticos? Bueno, gente que no está eligiendo bien. Es decir, usted señora, usted señor, que actúa con cierta torpeza, con cierta inconsciencia, Bueno, por decirlo elegantemente, porque lo podríamos calificar de otra manera. claro, o inconsistencia. Mira, yo lo veo esto de nuevo a distintos días de análisis, ¿no? Cuando uno ve las calles llenas de vendedores ambulantes, ¿okay? ¿Cuál es el problema que yo he tenido familiar?
que yo voy por la calle y de repente quien va al lado mío me dice, espérate un ratito que hay algo que están vendiendo allí. Yo digo, es un vendedor callejero, no le compres. Si le compras, lo estimulas o mantiene el problema que parece que tú quieres resolver. Sí, pero es que, y empiezan las excusas, oye, es que está tan barato, es que a lo mejor también le ayudamos. Y uno le dice, mira cómo están, yo no sé cómo estarán en el norte, las calles de Viña, ¿para qué hablar de Santiago? Entonces uno de repente dice, bueno, ¿por qué esta gente está ahí? Uno puede decir, porque son pobres y le van a comprar, porque no tienen capacidad económica, pero uno ve aquí en Viña, que es la gente de la clase media que quiere caminar libremente, que fomentan justamente aquello que están rechazando. Entonces, por ejemplo, el otro día yo decía, ¿cómo la gente, si van a subir 30 pesos o ya están de alguna manera diciendo, oye, yo creo que si se sube la movilización en Santiago, va a haber a lo mejor un estallido social o la gente como que quiere Jorge, que podría ser un medio, van a rodear la moneda. Una persona lo dijo así, pero si ese problema lo tenemos los que pagamos, porque hay gente que todos los días se nos mete por la puerta trasera, no pagan pasajes. Para ellos, no importa cuánto les suban el pasaje en algunos medios, ¿no? Especialmente buses en Santiago, la evasión va a aumentar. ¿Y cómo usted elimina la evasión? Ah, dígame usted, en cada bus van matones, privados, carabineros, ¿cómo lo hacemos? Entonces, algunos de los problemas que debieran resolverse, como dices tú, Carlos, institucionalmente, ¿no? Incluso a veces están las instituciones y no están respondiendo a las necesidades. Mira, aquí pasó un caso, que también en otros sectores, de gente que se ha tomado lugares a la mala, venden. Recién había un fallo de la Corte Suprema que favorece a una persona que perdió su derecho a propiedad porque le dijeron, mire, en realidad no es una cuestión que usted se arregle con la municipalidad y con estas personas que usurparon su terreno. Aquí hay una violación de su derecho a la propiedad. Recién hay un dictamen que te permite eso. Entonces, aquí es cuando nuevamente te digo, ¿cómo respondemos a estos problemas cuando hay una histórica también? ¿No? El Estado no se hace cargo de hacer cumplir la ley porque quienes tienen que hacer cumplir la ley tienen que pensar también, incluso démosle buenas intenciones, oye, esta pobre gente que no tiene dónde vivir, bueno, ¿cómo la vamos a sacar? ¿A dónde la vamos a poner? Entonces esperemos un ratito, a lo mejor esto se va a arreglar mientras tanto, ¿no? Entonces yo veo aquí, te digo, incongruencias no solamente del sector político. A mí me gustaría más la gente siendo parte de la solución. Termino con esto. Si uno no quiere en Viña del Mar que nuestras aceras estén copadas, no compren. No compren. Y la otra vez que se dijo, vamos a multar al que compra. Y uno dice, ¿cuánta gente hace salir a multar? Y cuando venga el tipo, si se arranca, ¿qué van a hacer con una señora que se ponga a gritar? Yo creo que, fíjate, en lo pesimista que estoy, es que hay un momento en que los problemas llegan a tal nivel que la solución normal queda como fuera de lugar. Es como cuando uno tiene una pequeña grieta por donde se está saliendo como en una represa, tú puedes parchar una grieta, digamos, que se ha producido cuando tiene cierto nivel. Después que pasa de un nivel, no hay manera de tapar esa grieta y se desborda. Yo creo que estamos en una situación así, pero yo no sé si estamos cerca del desborde de esta situación. Termino. Vamos a vivir años muy difíciles hacia adelante. El gobierno va a mantenerse y va a hacer lo que ya sabemos que va a hacer un mal gobierno.
no sé cuál de los dos más malo, este o el anterior. Uno de los dos ganará estrechamente, porque en realidad la cosa no estuvo bien y ahora va peor. Vamos a tener entonces un Estado fallido, vamos a ver que las instituciones no van a funcionar, vamos a ver que estamos en una especie de ley de la selva, porque la violencia y la delincuencia en la calle están campeando. Nos vamos a dar cuenta que va a haber impunidad porque en realidad ser autoridad pública mediocre, incompetente, con corrupción ideológica, diciendo que las cosas están bien cuando en realidad o no ve que están mal, en consecuencia habría que sacarlo por imbécil, o lo que es peor, a lo mejor sabiendo que está mal o ayudando a que esté mal, en definitiva está incumpliendo. En definitiva, lo que quiero decir es que la situación está muy, muy compleja. Pero hay poco que hacer, desgraciadamente. Hay poco que hacer porque, bueno, estos son los mecanismos democráticos. Los mecanismos democráticos son para gente medianamente inteligente y nosotros nos hemos comportado de una manera bastante torpe, pues. Y no aprendemos. Lo peor es que tropezamos con la misma piedra. Ahora, la política degradada, deteriorada, en el Parlamento nadie entiende qué prioridades tienen, en la moneda ya ustedes lo han descrito, los partidos políticos no son menos, los partidos políticos son un desastre, cada día más fragmentados, pero hay una cuestión que todavía es peor. Es una vergüenza, es un escándalo, pero la gente tampoco le pone mucho interés ni le da, tal como tú decías recién, la gente parece que no se preocupa ni se interesa. Pero, ¿cómo es posible que el Parlamento, que tiene mandato constitucional para ser legislador y constituyente, renuncie a ese mandato? Y lo que es peor, lo que escucho en la televisión, y estos infames no se ponen ni colorados, por Dios. Dicen que van a tener una comisión que van a elegir no sé cómo al Caricello, de personas nobles, de buenos hombres, de buenas mujeres. ¿Cómo van a elegir esa comisión de personas elegidas a dedo, por Dios? O sea, esto es contra todos los principios democráticos en realidad. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Todo lo que fue el enfrentamiento de la pandemia, actos de corrupción a diestra y siniestra, no ha pasado nada. Hasta ahora no ha pasado nada. Lo que está pasando en la zona de la Araucanía, no pasa nada. La autoridad le da lo mismo. Lo que está pasando en la frontera, lo que denunciaba Jaime García, frente a la autoridad de carabineros, de policía internacional, de investigaciones, frente a la autoridad de la aduana, frente al ejército, pasan centenares y centenares y centenares de personas, por Dios. Y resulta que uno de nosotros pasa por el lado o comete una infracción de tránsito y la persecución es pero infinita, y te meten en un... Entonces, algo anda mal, algo huele mal. Tenemos una política bastarda, tenemos una política con corrupción ideológica, porque no están cautelando adecuadamente el bien común. Sí. Carlos, tú siempre has puesto esto, perdona, tú me dices, Jorge, si sigo o tú tomas la palabra. Carlos, tú siempre has puesto mucho énfasis, y a mí me parece, como no estar de acuerdo, con este énfasis en el bien común. Mira, yo, por haberme dedicado a la filosofía, te diría que poca gente no solamente piensa en el bien común, sino que a veces no sabe muy bien en qué consiste este bien común. Yo podríamos tener una vez una conversación con esto, porque yo recuerdo cuando hacía filosofía política y nos metíamos en esto del bien común, uno decía, bueno, ¿cómo determina uno el bien común? Es que uno le pregunta si pudiéramos, ¿no?, a la mayor parte de los chilenos qué es lo que quieren, y luego hacemos un resumen
Y eso sería como el bien común. Bueno, hay gente que te dice, mire, no creo que esa sea la manera, ¿no? Porque a veces el bien común va justamente más allá de lo que piensa cada uno de los individuos. Entonces uno decía, bueno, pero supongamos que cada uno de los individuos propone una noción de bien común y no es unánime. Bueno, tendríamos que entonces definirlo por una mayoría política, ¿no? Por una mayoría. Y la pregunta que uno hacía era para hacer pensar a los estudiantes, ¿no? ¿Cuándo hacemos esa conversación? ¿Dónde se puede hacer? ¿Y con qué mecanismo para que lo que dice Carlos y lo que yo estoy de acuerdo, uno diga, bueno, el bien común? Entonces empiezan respuestas que te dicen, bueno, el bien común es eso que tiene que ver con la naturaleza, a lo mejor la esencia del humano. El bien común tiene que ver con aquello que permite que la esencia humana se pueda desarrollar, ¿no? Y ahí viene todo el problema. ¿Hay esencia humana? Discutámoslo, ¿no? ¿En qué sentido podemos nosotros determinar que hay esa esencia y que el bien común expresa esa esencia? Entonces, querido Carlos, hasta esa discusión con la cual uno en principio puede estar de acuerdo con los viejos términos justicia, igualdad, libertad, etcétera. Yo también a mí me gustaría hablar del bien común, pero uno diría, bueno, de Aristóteles para adelante. ¿No te parece, Carlos y Jorge, como que esa discusión ni siquiera se ha intentado? Y el problema es que si tú decidieras, Carlos, y yo estoy de acuerdo con tu buena intención razonable de determinarlo, eso obligaría a una conducta política, sería como un incentivo para que la gente lo adoptara más allá de sus intereses, o habría aquí una especie de acomodo. ¿Qué te parece? Siempre ha tenido principios orientadores a los que adscribe. Y esos principios orientadores son bastante universales y están en el contexto hoy por hoy del humanismo. O sea, son conocidos. Hay marcos teóricos, hay doctrina en torno a eso. Esa es la primera cuestión. O sea, hay principios, claro que hay principios. Y los principios derivan en valores. Ah, perfecto. O sea, hay principios y hay valores. Claro, claro. ¿Y cómo se expresa eso? Bueno, eso se expresa en algo que uno de los filósofos dijo, un pacto social. O sea, ciertos acuerdos, ciertos estándares, ¿verdad? Ah, y ese señor, ¿quién, cuándo? Bueno, Rousseau, un par de siglos atrás, propuso esta cuestión. Ah, ya, perfecto. Ok, y así se organiza el Estado moderno. Así se organiza el Estado moderno. Ah, ¿y cómo es esto del bien común? El bien común surge de reconocer que hay un bien privado y que hay un bien público. Y de la adecuada armonización y protección del bien privado sin que eso resulte abusivo y del bien público sin que resulte abusivo, surge el bien común. Ah, qué interesante. ¿Y cuál es el problema entonces? ¿Cómo? Sí, ¿cuál es el problema es que, y lo vemos hoy día graficado muy claramente en la figura de la generación que está gobernando Chile, encabezado por Boris. Una manga de personas que no tienen claros los principios y los valores. Una manga de personas que, manga es un grupo, un conjunto de individuos, ¿cierto? Que en realidad pegaron en el palo en muchas, casi gol, pero no fue gol. ¿Ah? Casi homosexual, pero no fue, probé la puntita nomás, dice, probé la pura puntita, ¿ya? Violencia, sí, violencia, para los derechos legítimos de la violencia, reivindicamos. Bueno, y ahora está en la moneda y dice, no, pues no hay que ser violento, hay que ser muy prudente, muy respetuoso. Entonces, es gente que lo que estábamos describiendo recién, no es tan claro estos principios, estos valores, este pacto social y los elementos de bien público y bien común. Ay, pero ¿cómo? A ver, expliquémonos un poquitito más.
No, pues. Si la Plaza Baquedano la destruyeron, y el centro de Santiago lo destruyeron, y en todas las ciudades importantes de este país destruyeron y saquearon, además. Obvio que no hay ningún concepto de propiedad privada, en consecuencia no hay bien privado, y mucho menos el bien público, porque el colmo de los idiotas, imbéciles, es que queman el metro en el que transporta a su propia gente, la gente del pueblo chileno. Hay que ser muy imbécil para hacer eso. Y se hace, pues. Entonces, estamos con un problema, y con esto resumo y termino, este intento de explicación. No hay límites. Y los límites los estamos corriendo permanentemente. No hay límites. ¿Qué pasó en Chile? ¿Que la frontera se puede violar? ¿Qué pasó en Chile? ¿Que se pueden saquear los supermercados? Entonces, hay muchos elementos que hoy día están completamente anormales, pero hay un proceso de normalización. Hay un proceso de normalización. Yo escuchaba la rabia de algunos parlamentarios. Plata para esto, pero para las cosas que otro sector cree importantes, para eso no hay. Y es más, se descuenta plata de muchas instituciones. La rabia que tenía un par de parlamentarios que hablaban de lo que está pasándole a Carabineros o lo que está pasándole a los bomberos, que en vez de ayudarlos le están recortando sus presupuestos. Pero sí hay plata para hacer cosas del orden ideológico. Entonces uno dice, esto anda muy mal. Oye, Carlos, pero aquí tú tienes el caso, y Jorge, tú querías decir algo, solamente para matizar esto. Carlos, el problema aquí es, tú puedes dotar a Carabineros, ahora creo que en vez de usar un teaser que se llama en Estados Unidos para inmovilizar eléctricamente, llegó, parece un aparato que tira electrónicamente, ¿no?, una especie de lazo, ¿no?, que inmoviliza a la gente. Uno dice, entonces con esto los Carabineros, cuando salgan los muchachos, digamos así, que se toman el Instituto Nacional y hacen lo que quieren todas las veces, van a ir los Carabineros y le van a tirar esto y ¿no? Uno dice, eso será para, no sé, para un problema de violencia intrafamiliar, un borrachito, no sé. Pero imagínate que tú dotas a los Carabineros hoy día del armamento que requieran. Si al mismo tiempo el poder político no les dice, y úselo de tal manera que usted no tenga que estar dando cuenta a cada momento de cuáles van a ser las consecuencias de usar la violencia legítima. Dime, ¿qué gobierno, no solamente qué gobierno le ha dicho a los Carabineros o a la policía, algo así como, mire, los vamos a dotar en los últimos años, diría yo, ¿no? Los vamos a dotar, pero úselo. Y nosotros vamos a estar dándole la espalda, ¿no? Y claro, tengan cuidado con las violaciones, tratemos de usar este poder con cierto equilibrio, pero úsenlo. Entonces tú dices, ¿qué sacamos con dotarlo con los medios físicos si no los dotamos con las espaldas institucionales? Con la legitimidad. Y además, ¿cómo vamos a superar el problema si esos mismos que dicen, no, es que la policía actúa con violencia? Infelices, infames. Esos mismos son los que toman una bomba incendiaria y se la lanzan al policía. Infelices, incoherentes, inconsecuentes. Entonces, tú tienes mucha razón. Aunque le pongamos lo que le pongamos a los Carabineros, si no legitimamos su actuar y no respetamos su acción, vamos a terminar en tierra de nadie. Pero ya está empezando a surgir la autoridad. ¿Y cuál es la autoridad? Los narcotraficantes que andan en la calle, pues. Los soldados de los narcotraficantes que andan con pistolas y que hacen esas manifestaciones de pirotecnia, lanzando fuegos artificiales y balazos al aire. Ahí está surgiendo. ¿Cómo las policías van a enfrentar esa situación? ¿Porque alguien cree que esto va a disminuir hacia adelante? No. Tenemos las fronteras abiertas y entran centenares y centenares de personas. Porque la gente sabe, ¿no? Yo no digo que todos sean personas de mal vivir, pero por Dios, no hay ningún control.
Y cuando los malos elementos saben que no hay ningún control, es decir, hay completa impunidad, bueno, se meten donde pueden, pues. Hasta, Oye, hasta le han pegado a los carabineros en el último tiempo. Carlos, mira, no sé si ustedes saben que cuando un comandante de un buque, ya, tengo entendido que todavía sigue así en la ordenanza de la Armada, comete graves errores navegando fuera, digamos, de agua chilena, existe lo que se llama un tribunal de honor. Ya, porque Escuela Esmeralda en su tiempo, un comandante tuvo ciertas actitudes, no voy a entrar en detalle, y lo destituyeron sus propios oficiales. Y el más antiguo siguió hasta que llegara el reemplazo. ¿Ya? Una conducta rápida. Vemos lo que pasa en Perú, ya tercera vez que va a acusación, ¿no es cierto?, constitucional, quieren destituirlo. Vemos lo que pasa en Inglaterra, en el Parlamento. Pueden cambiar sin más ni menos, ¿no es cierto?, un primer ministro. Y el gobierno del país sigue avanzando. Acá, ¿por qué no podemos destituir a un presidente? ¿Por qué no podemos destituir a Irace Hasle o a este personaje, ¿no es cierto?, de Valparaíso? No podemos destituir. No podemos sacar gente con actos delictuales, gente que realmente nos está llevando en forma inminente y evidente a destrozar nuestra nación, nuestro país, nuestros valores, porque a ellos les conviene gobernar en esta crisis. Ojo, si detrás de todo esto, en el caos, al extremo, al comunismo, al neogranchismo, neomarxismo, es encantador lo que está ocurriendo, porque a través del caos, a través de la delincuencia, a través de la primera línea, a través del narcotráfico, para ellos es un caldo cultivo perfecto para su propia dictadura. Entonces, ¿cómo le ponemos, ¿no es cierto?, o hacemos reaccionar al Congreso, o hacemos reaccionar a la gente que vaya a las calles? No estamos hablando con violencia y paralice al gobierno de una vez por todas, exija la renuncia, se llama a elecciones, porque creo que se llama al cabo de 90 días, se llama a elecciones para que asuma, ¿no es cierto?, eso dentro del cabo de los primeros 2 años, porque al tercer año creo que queda interinamente, no sé, por ese lapsus, no sé si el presidente del Senado o el ministro Interior, pero ¿por qué no lo hacen? O sea, vamos a esperar hasta el final, se incluye en la nueva propuesta constitucional justamente el sacar una autoridad por mal desempeño, sea no esperar que un tribunal externo, sino que la misma comunidad tenga las atribuciones de sacar a directivos, a funcionarios públicos que el día tienen una defensa corporativa, aunque hayan hecho lo peor, ya tú tienes la ANEF que los protege. O sea, hemos llegado a esta ingobernabilidad que han capturado el gobierno, que han capturado el Estado y por esencia a la comunidad libre. O necesitamos a alguien firme, alguien con autoridad, con cojones, que haga y que diga, ¿sabes qué más? Voy a cambiar esto, pero también no saca nada cambiarlo si no tiene un Congreso a su disposición. O sea, la única alternativa es que perdonen las cosas, pero que tiene que asumir alguien con autoridad, con ética, con principios, sea transparente, pero también tiene que tener un Congreso ampliamente a su mayoría para poder hacer las transformaciones, ya, Jorge, que aún le afectan a ellos mismos. Jorge, pero no va a asumir nadie. Si hay uno que fue elegido por el pueblo, así que no va a elegir, no va a elegir nadie. ¿En qué condiciones? Y además no hay mecanismos en la Constitución que permitan efectivamente una forma de sanción ciudadana. En consecuencia, no va a pasar nada, Jorge. No te quemes las pestañas porque no va a pasar nada. Estamos cagados. Pero mira, siguiendo a Carlos, pero yo sé también de lo que está haciendo Jorge, que nos está haciendo pensar también en esta dirección. Mira, será por los tiempos en que uno ha vivido que también nos damos cuenta que a veces en una sociedad hay que llegar a un cierto extremo donde, distinto a la rana, uno se da cuenta de que hay algo que hacer, ¿no? Yo no me quiero meter en este análisis histórico, pero el año 73 fue un momento, ¿no?, donde si uno lo analiza históricamente a la luz de las declaraciones, ¿no?, hechas por el presidente Elwin, que llega a ser el primer presidente de la vuelta a la democracia, agosto del 73, ¿no?, donde se denuncia, lo denuncia no solamente el Parlamento, la Cámara de Diputados en ese caso, el Poder Judicial,
que Allende ha sobrepasado la Constitución, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando Frei también luego escribe su carta a Mariano Rumor, presidente de la Internacional Demócrata Cristiana, donde allí se muestra que el país llega a un momento donde lo único que puede hacerse para que no se disuelva la sociedad civil y no caer en una especie de caos es pedir a un elemento que está en la Constitución, que era respetar la Constitución, que son las Fuerzas Armadas, que tengan que asumir el poder. Ese fue un momento, yo diría que yo viví, que se justificó políticamente, todo se puede justificar, pero se justificó. Y luego se intentó rectificar cuando también nos dimos cuenta que los militares parecían ser una solución, pero que tampoco eran la solución, ¿no? Lo vivimos la misma gente que en un momento apoyamos políticamente, ¿no? Y hay que recordarse que Frei pasó, digamos así, de defender a ser el líder de la oposición al gobierno militar o a la dictadura, como quiera. Entonces, puede ocurrir otro fenómeno así aquí en Chile, sí, claro, para ambos lados, para cualquier lado, ¿no? En Perú también ha habido un gobierno militar, digamos así, socialista, Velasco, ustedes se recuerdan, ¿no? Que también impulsó políticas profundas. Después le permitió a Belaúnde Terry, que había sido despojado de poder volver, estamos hablando de los años 60 y tantos, 68 por ahí. Entonces, hay momentos en que la sociedad se da cuenta que esto no da para más. Sí, lo ha habido en el pasado y puede que lo haya en el futuro. El problema aquí es el punto de ebullición, o mejor, cuán caliente está el agua para que la rana se dé cuenta que si sigue así, se va a destruir. Entonces, ese es un punto que yo creo que puede producirse de nuevo en Chile. Yo no tengo problemas para defender la democracia y la libertad cuando es amenazada desde dentro, porque es una tarea, es una responsabilidad de los chilenos, decir dónde uno coloca los límites dentro de la misma democracia como un medio. Pero si no, como Carlos también lo dice, la democracia en que estamos viviendo tiene instituciones, pero como decía el viejo Popper, las instituciones son como las fortalezas, solamente funcionan si los que están a cargo de la fortaleza saben cómo defenderla, quieren defenderla y tienen un compromiso. Entonces, uno no saca nada, o sea, es importante tener las instituciones, pero ahora viene, si las instituciones dejan de hacerlo, nos enfrentamos a estas dificultades que tú, Jorge, Carlos y yo estoy de acuerdo que están sucediendo. Yo quiero ser ahora un poquito más optimista. Mira, Jorge, hasta hace un tiempo atrás, ¿no? Yo estuve de acuerdo con votar por una nueva constitución. Y por supuesto después fui parte de aquellos que pensamos que había que rechazarla. Con Lagos, con Frei, con toda con Barken, en fin, toda la gente que salió a dar argumentos para decir que parece que no era tan buena. Y contra lo que pensaban mucha gente también, que vieron allí, no, aquí van a ganar ellos, se instaura una nueva manera, una nueva dictadura, a lo mejor de izquierda ideológica, gramsciana, lo que sea. Ganamos por un 62%. Y eso hemos aplaudido y hemos dicho nosotros que parece que el pueblo habló la mayoría silenciosa porque lo obligaron a ir a la gente que no va, que tiene cierta experiencia, y por eso ganó el rechazo. Bueno, eso nos dio una esperanza. ¿Qué es lo que pasa ahora con esa esperanza? Que tú dices, oye, que les cuesta ponerse de acuerdo. Pasó noviembre, pero no se ponen de acuerdo ni siquiera con el oficialismo, que están divididos, pero parece que la centro-derecha también le ha costado ponerse de acuerdo, ¿o no? O es idea mía, o de repente surge este movimiento, ¿no? El partido de la gente, ¿no? Dice, estos tipos sí que, no, estos tipos sí la tienen clara, ¿no? Y van a estar más allá de las negociaciones. Y ustedes saben cuán quebrado está ese partido
porque la última vez para elegir al presidente de la Cámara de Diputados parece que hubo conversaciones transadas, como ustedes quieran. Entonces, retomo esto, yo estoy optimista de que el pueblo habló, que esta constitución se ha atrasado, pero que van a tener que ponerse de acuerdo. Y allí a lo mejor podrá Jorge haber justamente una manera de rescindirle al poder, de ponerle límite y bajo ciertas condiciones que se vaya. Pero como eso lo van a discutir esta misma gente que son triunfadores, los otros perdedores, pero ya están conversando, algo va a salir ahí que yo creo que, mira, va a ser un paso adelante. Yo creo todavía que en Chile los que vengan, porque yo, gente como yo, estamos yo hablando personalmente como de salida por la edad y todo lo demás, yo creo que estamos por un periodo complicado, pero yo creo que vamos a salir, pero no para resolver los problemas como creemos que se resuelven cuando se salen de estas cosas. Vamos a seguir con instituciones, con un Estado. Yo le mostraba este libro que me gustaría que me prestaron, digamos así, que lo voy a leer. He pensado leerlo, se llama Estado de Crisis de Bauman y Bardoni, ¿okay? Y que está dividido como en 3 secciones, ¿no? Lo he empezado a leer: la crisis del Estado, una definición de crisis, un estatismo sin Estado, Estado y nación, Hobbes y el Leviatán. Y luego, 2, la modernidad en crisis, las promesas desdichas, salir de la modernidad, de paso por la posmodernidad, de construcción y negación, el fin de la historia. Y el tercero, que he estado leyendo, la democracia en crisis, la ética del progreso y la democracia, un exceso de democracia, posdemocracia, por un nuevo orden global. Esto lo están pensando, porque tiene una crisis, ustedes lo saben, no solamente chilenses, tenemos una crisis, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que perder la fe en que vamos a salir de esto, pero más lentamente de lo que pensamos, y que cuando encontremos la solución no se van a poder implementar tanto como nosotros pensamos. Pienso en esto lo que nos ocurre a nosotros, si uno analiza un poco la historia, le ha ocurrido a las naciones con trayectorias importantes. ¿Qué le pasa a Alemania con Hitler, por favor? ¿No? Okay. Y con líderes que también parece que se alzan, como en Italia, con Mussolini, con el pueblo, para el pueblo, haciendo reforma y termina colgado. ¿Para qué hablar de Stalin? Que mata más comunistas que ningún imperialista o reaccionario pudo haber tenido tanto éxito. Entonces, yo miro esto, fíjate, como con preocupación, pero con una cierta esperanza. Pero, Jorge, mira, ya salió 1 millón de personas a la calle a pedir cosas que parecían ser importantes y que están tratando ahora, parece resolverse. Que vuelva a salir ese 1 millón, especialmente sin la organización política que hay, porque detrás de esa salida también sabemos que la izquierda lo hace bien, pues se mueve bien. Yo digo, mira, si estuviéramos tan desesperados, y yo no quiero representar ese sector, ¿no? Yo represento, igual que usted, un sector, yo diría, democrático, que sabe que los problemas son complejos, que dentro de la democracia hay que tratar de resolverlos, pero que tengo mis dudas, especialmente de sector de centro-derecha, de que vayan a salir a la calle, ¿no? Porque todavía las cosas no afectan tanto como la clase media, y si tú quieres, los pobres que ya salieron. El agua está tibia. El agua está tibia. Entonces, yo también quisiera decir, mira, a mí me ha sorprendido un poco, pero no por su inconsistencia, que Boric ha modificado su manera de hablar, ¿no? Que por lo menos la TOA parece que han tratado de poner cierto orden, que de todas maneras van al sur y, bueno, dicen cosas, no hacen todo, pero yo veo aquí un gobierno que está tratando de hacer las cosas lo mejor posible, con instrumentos humanos bastante deficientes, porque han tenido que recurrir también a otros políticos con experiencia,
Entonces, yo veo que este es un nuevo episodio en la larga lucha del pueblo chileno, como cualquier otro pueblo, por resolver problemas que son muy difíciles. Entonces, yo dudo que pueda haber 1 millón de personas de nuevo en la calle. Realmente, porque eso, más allá de las legítimas aspiraciones, fue muy organizada por la gente de izquierda que lo hace bien. Yo todavía echo de menos a la gente de centro para el otro lado que tenga esa convicción. Y se vio en la campaña por el apruebo y el rechazo. Nos ganaron en la gran manifestación final en la Alameda. ¿No? Nosotros ganamos en la urna, pero no nosotros. Entonces, hay algo que hacer, pero todavía yo diría que el agua no está hirviendo tanto y que, bueno, yo quisiera que cualquier mejora, digamos, o solución se diera dentro del cauce democrático, pero no porque yo tenga algo contra la violencia legítima que pueda volver por un poder del Estado, por donde está el poder, porque como dicen algunos, el poder está en el fusil, el poder está gran parte en las armas. Si algún día tuviéramos que recurrir a eso para salvar una cierta estabilidad, yo no tengo problemas con eso. Históricamente, y aquí ya lo vivimos, ¿no? Se pueden pasar, y en España también, por periodos duros así, donde se vuelve a la democracia, y cuando volvemos a la democracia empezamos a tener problemas con la democracia. Entonces, yo la verdad es que no sé cómo lo ve Carlos, tú tienes mucha experiencia, Carlos, en esto. No hemos pasado a veces en Chile por esta etapa de desesperación, Carlos, y después como esperanza, y luego desesperación, y luego esperanza. El tema, obviamente que la hecatombe no va a llegar, ni el apocalipsis tampoco, ni se va a acabar Chile, ni va a haber, espero, una confrontación muy violenta. Es decir, el dolor es ver un país que tenía 22, 25, 27, 28 mil dólares per cápita, niveles de empleo como los que tuvimos, desarrollo humano como el que se tuvo, porque lo tuvimos. ¿Y por qué? ¿Pero cuál es el problema? El problema es que hemos retrocedido significativamente. Y hemos retrocedido por la incapacidad, porque en esto yo no me pierdo. Es cierto que este gobierno de izquierda es un gobierno bastante inepto hasta ahora, pero ¿acaso el de Piñera fue muy eficiente? Anduvo. Entonces, el problema es que estamos en un momento, Carlos, Jorge, complejo para la humanidad. Por eso que están los pensadores, incluso yo diría que comparado con 50 años atrás, hoy día los pensadores y los filósofos están bastante callados, están bastante desconcertados, desorientados. Es que no le hacen caso, Carlos. Y además no le hacen caso, porque cuando dicen algo tampoco los pescan mucho. Entonces, el problema es que ha pasado algo que nos hace estar en una confusión muy grande. Y eso es, en definitiva, lo puedo resumir de esta manera. Esta no es una época que tenga cambios, muchos cambios. No es eso lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo es al revés. Estamos viviendo un cambio de época. ¿Y cuál va a ser la nueva época? ¿Cuáles van a ser esos principios orientadores y sus valores? No está claro. Pero lo que es peor es que yo tengo la certeza que los humanistas no están definiendo eso, ni los filósofos no tienen nada que ver con eso. Y lo que es peor, los políticos, pero si los políticos no existen en esto. Pero entonces, ¿quién está definiendo? Bueno, prácticamente los 10 temas más importantes de la humanidad en los últimos 15 años lo han resuelto jóvenes
de menos de 30 años haciendo un par de algoritmos y definen cuánto habla la gente, cuánto escribe la gente, cómo se informa, cómo se relaciona, etc. Entonces, claro, estamos en una incertidumbre, en un cambio de época, y quizás mi llamado es para que este cambio de época surja de un encuentro, no de una separación entre viejos y jóvenes, y que es lo que yo veo hoy día en el país. Veo una tremenda brecha generacional. De hecho, Boris encarnó eso al comienzo, después se dio cuenta que estaba dando la hora con sus ministros y con su equipo y empezó a incorporar gente con más experiencia. No sé, claro, estamos en un cambio de época y este cambio de época tiene que surgir fruto de la conversación de todos los sectores. Y eso es lo que se echa de menos. ¿Y por qué? Bueno, porque en general, yo vivo en la región de Antofagasta, como ustedes bien saben, creo ser el tipo con más experiencia y trayectoria pública de esta región. Bueno, yo ni me saludo con el intendente, o sea, con el gobernador. No lo he visto, no, lo he visto una o dos veces. Y le he dicho que quiero hablar con él, que quiero conversar. Lo que tú acabas de decir es como que no estorbe. Eso es un poco lo que te trasunta, ¿no? Y Ya tú tuvo dices, su tiempo, déjeme a mí ahora. claro, déjeme a mí. Y uno dice, está bien, pero lo que pasa es que su equivocación va a afectar, que un poco es lo que acabo de decir, ¿cierto? Hemos retrocedido como país. No nos vamos a incendiar, no se va a incendiar la pradera, pero por Dios que vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas en lo económico, vamos a tener problemas en el empleo, vamos a tener problemas en lo social. Los temas sociales todavía no estamos en crisis. Todavía no tenemos la crisis. Si no hay cómo enfrentar la demanda sobre hospitales, por ejemplo, y hospitales públicos, con esta cantidad de inmigrantes, ¿de dónde vamos a sacar la plata para atenderlo? ¿Y de dónde vamos a sacar la maternidad, la maternidad del Hospital Regional de Antofagasta gastó su presupuesto a mitad de año. ¿Y por qué? Bueno, porque llega gente y el 60-70% son inmigrantes, ilegales. ¿Y de dónde sacamos plata? Ah, no tengo idea. Oye, Carlos, y déjame decirte algo también, no sé si ustedes lo viven. Yo estoy a punto ya de abandonar la ISAPRE, porque ¿sabes cuánto me cuesta a mí la ISAPRE? El plan que tengo yo, que quería que fuera muy bueno para esta edad, me cuesta como 200 lucas mensuales. A mi mujer, que acaba también de jubilarse de la universidad, cuando le llegue lo que realmente le va a llegar, porque tiene un arreglo igual que yo, cuando tú tienes una pensión vitalicia y todo lo más, que por 2 o 3 años puede ganar como el doble de lo que gana y después, bueno, si ella en este momento recuperara lo que tiene, después de 40 años de servicio, claro, ella fue una de las mejores secretarias de la universidad, pero eso fue lo que ella hacía, sacaría 450.000 pesos a lo mejor, ponle 500. Y ella, el ISAPRE, ahora está pagando 160.000 pesos. ¿Cómo va a seguir con eso? Entonces, ella y yo nos vamos a retirar. O sea, o nos podemos quedar, el costo. Entonces uno dice, ¿y a dónde voy ahora? Bueno, a la nueva FONASA, donde yo podré, a lo mejor por mi edad, ir allá y me van a atender más o menos de inmediato. Pero al mismo tiempo sabemos que para que se arregle el sistema público se necesitan recursos, ¿no? Entonces, en este momento yo creo que tenemos problemas de esa índole, porque ¿cómo mejoramos, cómo recuperamos nuestra confianza en la salud pública cuando sabemos que como tú dices, en algunos lugares, por la inmigración y por otras razones también, no se pueden construir todos los hospitales? El sistema privado parece que para gente como yo ya realmente va a ser algo inalcanzable. Va a haber, yo creo que las ISAPRE se van a desarmar. Yo creo que va a haber, Luis. Carlos, yo renuncié, yo estoy en FONASA ahora.
¿ya? Ya. Y 60 años, pero auge. ¿cuál es el problema? El problema, Al pico. Jorge, el problema es que la misma autoridad está diciendo que las listas de espera crecen y crecen y crecen, y entonces cuando te digan, bueno, hay que operarse, pues señor, ¿vaya a esperar 2 años a operarte? 2 años y medio, si es que te operan. Yo tengo un seguro adicional y que me sale mucho más barato de lo que tenía, un seguro privado. Ya, te comento, o sea, en el fondo la ISAPRE también yo estaba pagando 200 y tanto, y no Ya, pues, hacía uso, y encima ningún doctor aceptaba acá ISAPRE con salud, no la aceptaban porque le pagaba el día del cohete. Y cuando yo devolvía las boletas también el día del cohete, siempre me la rechazaban. FONASA, ni un problema, todos los doctores atienden por FONASA, el tema de odontología inmediatamente urgencia, se te da planauque al tiro, por lo menos ahí se negacina para que te vengan acá. ¿Ya? Y si tengo algo de urgencia, tengo un seguro que me cubre hasta 800 millones. ¿Y pago cuánto? 40.000 pesos más barato. Suma, raya para la suma, me sale infinitamente más barato, estoy cubierto y no hay drama, porque realmente lo hicieron mal. Las ISAPRE lo hicieron mal porque en el fondo dejaron de cumplir su función y empezaron, en vez de empezaron a capitalizar, a integrarse vertical y horizontalmente, a meterse en ganaban deuda, millones de pesos. y otras cosas. Oye, bueno, la raya para la suma es que hay que tener ánimo, hay que hacerse de tripas corazón, tener esperanza y hacer lo posible porque las cosas mejoren y tratar de ayudar en la medida que se pueda y te dejen ayudar, porque en realidad, como ya lo hemos comprobado, no hay mucha disposición. No se puede ayudar al que no quiere que lo ayude. Ojalá que todas estas cosas vayan cambiando y que Chile vuelva a ser el crisol de entendimiento, el crisol de distintas visiones, distintas condiciones que se entienden con un cierto grado de unidad. Yo por lo menos hago votos en eso ya al cierre de la conversación. Oye, Carlos, yo quería hacer una propuesta para la próxima vez, para que, porque muchas cosas que decimos son importantes, pero para que podamos ir avanzando también. A mí me gustaría mucho aprender de tu experiencia, Carlos. Y la próxima vez, por ejemplo, que tú, que conoces la región, ¿no? Y los problemas que tienes de inmigración, a lo mejor tú pudieras hacer una exposición más sistemática de esto a la luz de de tu experiencia, de algunos datos, de conversaciones que tú tengas todavía con gente que piensa sobre estas cosas, ¿no? Yo creo que eso sería importante. Y yo por mi, sí, perdón, y yo por mi parte me gustaría dar la experiencia que yo tuve en la universidad, ¿no? Porque una manera en que tú destruyes la fe pública en todos los niveles es con estas inconsistencias que se dan, ¿no? En el área médica uno puede decir, mira, la gente que está preocupada del juramento hipocrático, están preocupados a lo mejor claro, de los derechos de un embrión o lo que sea, pero al mismo tiempo parecen no dar tiempo y bajar incluso el dinero que ganan para atender a los pacientes. ¿Qué pasó allí con el compromiso de los médicos con sus valores? Yo te podría contar, y con esto termino, en la universidad también, que se supone que es el lugar donde reina la razón, la argumentación, ¿no? Donde lo último que tú a lo mejor puedes hacer es llegar a alzar la mano, a menos que haya agotado las instancias para la discusión racional. Yo me gustaría también, y Jorge puede entrar en eso, contar la historia de la Universidad de Valparaíso, que yo la conocí como fundador de la Asociación de Académicos en los tiempos de rectores delegados. Entonces, déjame decirte, hoy día la presidenta de la Asociación de Académicos me dice, oye, de nuevo no nos van a pagar, el gobierno no le va a dar a la universidad todo el dinero que necesita para un reajuste. Ah, pero nosotros con la CUT estamos pidiendo por lo menos un 12%, ¿ah? ¿Y cuánto va a dar este gobierno? Seguramente que va a dar un 6%. Y uno dice, pero querida amiga, ¿no? Tú eres socialista, no me digas que vamos a tener el mismo problema, Carlito, vamos a tener el mismo problema. Y yo le digo, ¿y tú pensaste que no lo iban a tener? Por favor. Entonces, a mí me gustaría también dar algunos ejemplos de cómo hemos ido destruyendo, Carlos,
las instituciones. ¿Qué ha pasado cuando la religión, la iglesia en Chile no da la altura, ¿no? ¿Qué pasa cuando el Poder Judicial no da la altura? Cuando los militares también no han estado a la altura. Entonces, cuando las universidades no están a la altura. Eso también contribuye, pero sería interesante que a lo mejor quienes nos ven conocieran cómo se hacen las cosas en aquellos lugares donde se predica, pero no se practica. Y se sigue haciendo. Carlito y Jorge, estimado amigo, lo siguen haciendo. Y la gente lo siguen eligiendo. Así es. Entonces yo diría que... Ahí, Jorge. ¿Te parece? Ok, oye, agradezco mucho y hay mucho tema, o sea, me revitalizó esta conversación, porque hay cosas que están ajenas a espacio y tiempo. ¿Ya? Yo soy un aprendiz, si bien tengo 60 años, ustedes tienen mucha más experiencia que yo y no dejo de, por eso meto poco digamos, la palabra porque me gusta escucharlo, y hay demasiados temas, y esto más bien es un programa que se llama Filosofía en la Práctica, o sea, en el fondo cómo la filosofía, los principios pueden llevarse a la práctica, y quizás nosotros, o yo tengo la convicción que a través de estos programas, conversaciones, es escuchado y puede intervenir, puede interactuar, puede modificar, puede influir, o si no, ¿para qué conversar entre nosotros mismos, ser autorreferente? ¿Ya? Sino, más que nada, el propósito está claro, que lo hemos conversado con Carlos Cantero, bueno, y Carlos Verdugo, que también recibió información y felicitaciones desde el extranjero de un alumno que no lo veía hace años. Y dijo, ahí está, pues sí, las ideas, la filosofía, el pensador tiene que salir al mundo. No es un tema de egocéntrico, no es un tema autorreferente, sino las buenas ideas tienen que ser comunicadas en forma expedita, en forma clara, y que la gente se dé cuenta que hay gente pensando por el bienestar y está dispuesto a dar su tiempo, su accionar, sus recursos para poder colocar un faro guía, decir, hey, hay gente que está pensando que esto puede volver a levantarse. Eso. Sí, la gente nos escucha y yo creo que hay que seguir con esto, ¿no? Carlos, incluso te propongo esto, y lo otro es que pudiéramos a lo mejor conversar de una manera no tan sesuda. Yo te he escuchado tu énfasis en la noción de bien común. Escríbete algo. ¿Cómo a través de tu experiencia, no necesariamente que a lo mejor, porque yo me puedo tentar a eso, hacer un recorrido por la historia y la filosofía, desde Aristóteles para adelante, ¿no? Pero que pudiéramos, que a lo mejor tú, Carlos, pudieras poner algunas ideas de cómo se entiende el bien común, desde donde tú haces esta propuesta, ¿no? Y ver las dificultades que hay a veces, incluso en pensar estas cosas. Yo creo que eso le ayudaría también a quienes nos escuchan, y aprenderían todos entre nosotros. Con mucho gusto. ¿Te parece? Nos vemos la próxima semana. Ok. Mucho cariño, afecto, buen fin de semana. Que estén bien. Carlito, chao. Igual somos humanos. Carlos, ¿quién te gusta para campeón del mundo en fútbol? Sí, que está siguiendo un poco. Estoy concentrado cerrando un libro que no he visto un partido, no he visto un gol. No, eso me parece extremo. Eso me parece extremo. No he visto un gol. Pero he hecho cosas maravillosas, porque estoy escribiendo un libro que me llena el alma. Me tiene muy contento. Tiene que ver con la cultura de los changos. Tiene que ver con una proyección de 12.000, 14.000 años, y pasado, presente y el futuro. Me fui a ver unas caletas que hoy día están muy adelantadas, están haciendo cosas que parecen de la NASA en realidad. Fue espectacular mi experiencia. Así que estoy en eso, cerrando ese libro. Oye, pero cerrando ese libro, pero y ahora sí que termino, Jorge, yo creo que esto, porque la gente que nos escucha tiene que entre todos aprender. Sería muy interesante que a lo mejor, olvídate un poco esto junto con el bien común, que nos contara. A mí me encantaría escuchar, y yo creo que otras personas que nos siguen, ¿por qué te interesó el tema de los changos? Y cómo allí se ven la evolución de problemas, de soluciones, tentativas,
como diría el viejo Popper, uno tiene un problema, propone una solución tentativa y ahora viene la parte de la conjetura de la solución tentativa y luego un proceso de eliminación de alguna de esas posibles soluciones por la experiencia, etc. A mí me encantaría que me contaras, por lo menos parte de la próxima sesión, esta pasión tuya. Yo creo que conocer la historia de nuestros pueblos es importante para entender también cómo hay algunos problemas que son comunes. Una experiencia maravillosa porque además termino el libro, la próxima semana cierro y de ahí lo entrego, pero no a la editorial. Ya. ¿A quién se lo entrego? Al diseñador web, porque la idea mía es que ese libro sea auténticamente digital y no voy a ir a gastar tiempo en editorial ni en nada, lo voy a poner a disposición de todo Chile en una página web con hipertexto, de tal manera de que cuando alguien diga ¿qué es una quebrada colgada? Aprieta, pum, y se va a ver qué es lo que es una quebrada colgada. Te invito que la próxima vez por lo menos nos leas la introducción. ¿Te parece? Me parece muy bien, no hay problema. Lo hacemos a la pinta tuya, por este medio. Okay, nos vemos. Chao. Nos vemos. Ya, chao, chao. Saludos desde Viña. Gracias de nuevo por la instancia. Jorge, hablamos. Nos vemos, adiós. Chao, chao. Bye, bye.